libro cobre vida, no basta con una pluma inspirada. El recorrido que une a los autores con los lectores abarca diferentes profesiones: editores, imprenteros, libreros y bibliotecarios. Cada una de estas personas va transformando este circuito de acuerdo a las decisiones que toma día a día a la hora de desarrollar su oficio. En el camino de las letras vamos a conocer los métodos de trabajo de algunas de las figuras más representativas de la industria editorial. En el siglo XXI se desarrolló una nueva forma de libro: el libro digital o electrónico, también llamado ebook. Hace 11 años, los gurús de la Feria de Frankfurt, el mayor evento editorial del mundo, vaticinaron que el libro de papel moriría para el año 2018. El futuro llegó y, por suerte, ellos estaban bastante equivocados. En el capítulo de hoy trataremos de echar luz sobre los nuevos soportes y plataformas que surgieron de la mano de Internet en el mundo literario, para entender de qué manera intervienen en el proceso de escritura, en el ámbito de la lectura y cómo se complementan con el tradicional libro de papel. Es curioso cómo en la primera década del siglo XXI se generó un debate en torno al libro versus ebooks. La cibercultura trae consigo una serie de valores culturales nuevos, rompe con la idea de linealidad, por ejemplo, y lo que viene a constituir como elemento nuevo la cibercultura es directamente la desjerarquización en múltiples direcciones de todos los elementos culturales que se ponen en escena. Entonces ya no hay un arriba y un abajo, sino que hay como una red rizomática de coordenadas. Pero lo que es interesante es que aún la cultura cibernética hereda muchas de las cosas que ya podríamos pensar en la cultura libresca. Un ejemplo se da en las formas de leer la pantalla cuando estamos jugando un videojuego. Muchos juegos tradicionales, como Mario Bros, entre otros, se juegan de izquierda a derecha, que es el modo de construcción de la historia de la página en Occidente. Entonces, tenemos que pensar que la cultura letrada sigue estando presente en la cibercultura. No es que un medio sustituya al anterior, sino que en todo caso, como dice McLuhan, lo integra dentro de sí. Entonces podemos pensar que el presente es un torbellino con la cultura letrada, la cultura industrial y la cibercultura yuxtapuestas, pero aún así podemos, me parece que mediante un trabajo de lectura, discriminar cada uno de esos registros culturales y entender o intentar pensar qué elemento pertenece a qué tradición. Esto viene a cuento de lo siguiente: los textos en la era digital se fragmentan. Entonces, el lector que proviene de la cultura letrada lo que va a querer es establecer las fuentes originarias de ese texto. Hay una pregunta por las fuentes. ¿De dónde nos vienen estas voces? La verdad que Internet, que en términos muy generales no me gusta, pero obviamente no se puede no usarlo. Por supuesto, ahí hay una escritura invencional muy fuerte, incluso con gramáticas nuevas, la apuesta a lo intenso pero breve. Son todas formas que están en la tradición ensayística, sin duda. Habría que ver sus logros a lo largo de un periodo de tiempo, porque, por ejemplo, la gramática específica que exige la velocidad, con el tiempo hay que ver si se convierte en algo más creativo de lo que es ahora. Como todo lenguaje en general, que parte de las prácticas reales del ciudadano real, entonces tiende a la expresión más cómoda, a la expresión más utilitaria, digamos. Y de ahí surge verdaderamente el arte, lo que primero es utilitario. En ese sentido coincido que las escrituras, tanto en Twitter como en los blogs, en los portales, en los intercambios que ocurren en Internet, son como una especie de floresta, si lo decimos en el sentido más benevolente, y un bosque salvaje, que también es benevolente, y de ahí probablemente surjan nuevas modalidades y nuevos lectores que se arroguen el derecho de dar por caducos todos los estilos anteriores. Esto no lo considero fácil porque son estilos milenarios, digamos, efectivamente milenarios. Pero como es tan poderosa la maquinaria tecnológica que se llama la de soportes de textos,
que muy probablemente los textos pasen a ser muy dependientes de los soportes. Eso no ha pasado a lo largo de la historia de la escritura demasiadas veces. Con la mención de la imprenta puede ser. Considerado en general un invento irrefutable y irreemplazable, el libro corre la suerte de algo que está siendo fuertemente interrogado por la pantalla. Ya las personas y los usuarios están buscando otra cosa y de vuelta el libro sigue siendo importante, pero en los espacios públicos se tiene que ofrecer otra cosa y los ciudadanos, la ciudadanía está demandando otro tipo de demandas justamente que van por otro lado, más sofisticadas, ¿no? Estos espacios no abundan, espacios públicos, ¿no? Donde esté el encuentro para leer, para trabajar. Entonces tiene que haber un espacio público y la biblioteca, históricamente por cercanía territorial que tienen los barrios, las comunidades, tiene que cumplir ese rol y esa función, ¿no? Como centro cultural del siglo XXI, pero no solo eso, tiene que seguir ofreciendo obviamente préstamos de libros heterogéneos y diversos, también tiene que dar respuestas a las nuevas plataformas y a las nuevas formas que también las nuevas generaciones se vinculan con la información, con los contenidos culturales, ¿no? Los nuevos dispositivos, digamos. Tiene que abrirse, me parece, y diversificarse en ese sentido la biblioteca para acompañar los cambios que están dando a nivel social, si no se queda anclado y no cumple su rol social y cultural. Facebook, YouTube e Instagram son plataformas que se llevan nuestra atención diariamente. La literatura se entrelaza con esa realidad. El lector tradicional hoy convive con una nueva comunidad literaria: los bookbloggers, los booktubers y los bookstagrammers. Estos jóvenes se dedican a postear y hacer reseñas online de los libros que leen. Comparten su amor por la literatura con el mundo entero y se recomiendan libros entre ellos. Son grandes difusores de la literatura juvenil y responsables de que hoy la juventud lea tanto. Hay que derribar el mito de que los jóvenes no leen. Afortunadamente es un fenómeno arrollador que llegó hace unos años y que está abonando a los lectores del futuro. Internet está en la fase del uso, todavía no está en el lugar donde están las cosas que realmente te interesan, es decir, como instancias vitales de tus propias preocupaciones. Es un lugar de consulta, de detritus, imposible de catalogar, digamos, el fracaso final del catalogador. Aunque hay pretensiones de catalogación, si vos ves tanto Mercado Libre como YouTube, etcétera, hay supuestas categorías. Pero también es el fin del mundo categorial, del mundo clasificatorio, digamos, del mundo en donde hay estanterías ordenadas. Como subsisten las bibliotecas, y las bibliotecas se apoyan hoy más que nada en el poder de la digitalización y de la clasificación a través de distintos software preparados específicamente para eso, hay una enorme batalla cultural entre las formas de catalogación. La presencia ostensible que tiene la tecnología comunicacional de homogeneizar todo hace que un noticiario sea una novela sea un noticiario, de un Twitter puedas hacer una ficción o un programa periodístico puede parecerse a la telenovela de la noche. Entonces la quiebra de esos tabiques es un momento importante en la civilización. En 2007 había un blog en particular que se llamaba Hablando del Asunto, que a mí me interesaba particularmente, que me parecía que estaba muy bien, que lo hacía Patricio Zunini. Y en el primer Filba lo contacté y le dije si no me quería ayudar a hacer un blog para el Filba. Y somos dos enfermitos y hicimos un blog, creo que metimos 40 notas en 7 días, 8 días. Y terminamos y le dije, che, ¿querés armar un blog? ¿En serio? ¿En la librería? Él, chocho de la vida. Y yo también, y ahí fue como alargamos el blog. No sé si me quería convertir en un medio. Hoy entiendo que
es una especie de medio, nos leen de afuera, nosotros vemos las lecturas, o sea, hay, no sé, más de 15.000, 20.000 usuarios únicos, digamos, que entran por mes, o sea, digo, que entran a leer literatura, ¿no? Y está buenísimo. Básicamente lo que hacemos es hacer reseñas, book hauls, wrap-ups, pero todo relacionado a libros, cómics, historietas y todo por ese lado literario. Y esta movida surgió más o menos en los años 2010, ya en esta década, y es una movida que siempre se va expandiendo. Actualmente tengo 13.000, 13.500 suscriptores en YouTube, y si dijera números generales, teniendo en cuenta tanto los números de booktubers que hablan en inglés como en español, por lo menos 1,5 millones de personas deben ser las que conocen sobre esta comunidad. Y es un crecimiento que se va dando de a poquito porque tampoco es una comunidad como los youtubers que hacen otro tipo de contenido que no es el nuestro. Así que vamos creciendo de a poquito pero constantemente. Hola, yo soy Nati, esto es Tormenta Literaria y en el día de hoy les voy a traer la reseña de El Príncipe del Sol de Claudia Ramírez. El ritmo de lectura de este libro es totalmente ameno. Me encanta que la autora pudiera demostrar que todos somos humanos, todos tenemos nuestros puntos sensibles. Me parece que era un estilo no tan marcado, en sí me parece que también se adecuó a una lectura fácil de comprender, como he dicho antes. A este libro le terminé dando 4 de 5 estrellas. Me parece un gran comienzo de trilogía, así que obviamente se los recomiendo. Y bueno, espero que os haya gustado la reseña de El Príncipe del Sol por Claudia Ramírez Lomerí. Yo soy Nati, esto es Tormenta Literaria y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Cuando era chica, a los 13, 14 años, no tenía nadie con quien hablar de las lecturas que estaba haciendo porque en mi colegio no eran tanto de leer, estábamos empezando secundaria, no nos interesaban esas cosas. Entonces busqué en internet reseña de X libro y encontré a una chica de México que hacía reseñas sobre libros en YouTube y me fascinó el formato y dije, ¿por qué no hacerlo? Porque me quiero sacar la timidez, quiero encontrar nueva gente con quien rodearme y me mandé. En realidad todo lector, todo escritor, toda persona que piense hoy cuál es su vínculo con esa abstracción llamada la cultura, tiene que pensar cómo se están rompiendo finos tabiques que parecían asentados para siempre. Incluso la expresión contenido está mal. Está mal porque se supone que el aparato que formatea, llamado soporte, es la tecnología que finalmente es el verdadero contenido. Lo que estás leyendo no es el contenido que el gerente de contenidos dispuso, o sea, la historia de Belgrano. Estás leyendo el soporte que permite que se lea eso. Estás leyendo el modo en que se mueve la cámara, el modo en que se encuadra, el modo de un montaje, el modo en que después en la isla de edición eso se combina. Nada de eso me parece amenazante ni riesgoso, me parecen temas a ser pensados porque cuando se hace un libro clásico también haces montajes y hoy si tenés cosas antiguas en la computadora las reutilizás, de modo que la idea de emparchar, reutilizar y hacer collage, que es la base del mito, es la misma hoy con las grandes tecnologías que para el escritor del siglo XII, para algún monje medieval. En ese sentido no veo ningún dilema de la convivencia con la super sofisticación tecnológica respecto a cómo actuaba el copista medieval, ¿no? En cuanto a la pregunta que tanto interés generó en los últimos años respecto a si el libro electrónico sustituiría al libro impreso, sin entrar en polémicas que suscitan seguidores y detractores del ebook, se puede adelantar que ambos conviven hoy perfectamente y de hecho se complementan. No hay que perder de vista que son el resultado de un proceso tecnológico que, en el caso del libro tradicional, alcanzó una perfección envidiable, sobre todo en cuanto a su capacidad para estimular nuestros sentidos y fomentar el placer de la lectura. A su vez, la era digital nos acerca nuevas plataformas. Una de ellas es el Wattpad. El Wattpad es una plataforma que nació en el año 2006 con el fin de hacer una biblioteca virtual creada por sus propios usuarios a través de sus historias. Creando una cuenta, uno puede acceder a más de 10 millones de historias diferentes. En la Argentina,
El boom se destapó con casos como el de Jazmín Riera, cuya primera novela, Las reglas del boxeador, tuvo más de 28 millones de lecturas y hoy es un volumen de 699 páginas. Un dato más. La comunidad local de Wattpad es una de las más activas a nivel global y la segunda más grande de Sudamérica después de la brasileña. Cuando llegó lo digital, obviamente mató tres artes en un punto. Mató el disco y mató al cine en un punto. Obviamente lo que venía después era la caída del libro. Pero lo que pasa es que el libro es distinto. Todo el mundo teorizaba con el tema del libro digital y que el libro digital iba a matar todo. Y no, el libro digital no mató nada. O sea, y de última, si llega el libro digital como editores, nos armaremos para publicar también lo digital. O sea que el libro y las editoriales se están nutriendo de lo digital para publicar libros. O sea, desde libros que pueden ser vistos como no libros, como los libros de youtuber puro y duro, el Rubius, o sea, libros de broma, hasta, no sé, Jazmín Riera, que era una piba que escribía en Wattpad y nosotros la publicamos, o Ann Todd, que es una chica que también publicaba en Wattpad y la pasó a publicar en el Grupo Planeta y vendió millones de libros. Me parece que hay un feedback entre lo digital y las editoriales que llegó, está bueno y que se va a quedar un rato. Las redes también son una competencia, en tanto es un hábito cultural que se impone frente a el que es nuestra industria, que es la lectura, sobre todo el streaming de películas. Hoy es lo que yo siento que es como nuestra principal competencia. Ayer escuchaba a un periodista conversando con Pacho O'Donnell. El periodista le comentaba que había visto en Netflix una serie sobre Adams, uno de los fundadores de los Estados Unidos. Y decía, tenemos que hacer en Netflix una serie de San Martín, por lo menos, decía, de 13 capítulos, de 26 capítulos. San Martín se lo merece. Yo entiendo hacia dónde iba, pero ¿y los libros? ¿Por qué le tenemos que pedir a Netflix que también nos explique quién es San Martín? No le tengo nada de miedo al libro digital. Digo, a mí lo que más me interesa es que la gente lea, ¿no? Entonces, si la gente lee en el Kindle o en el aparato electrónico que tenga, una novela, para mí es lo mismo, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de literatura. El libro compite contra la industria del entretenimiento. Si uno no está estudiando con un libro, se está entreteniendo. Entonces, compite contra las series, contra las redes sociales, ¿no? Compite contra el smartphone, no compite contra el Kindle. Compite contra el ping del WhatsApp, contra el Pong del Facebook, contra el Zapum del Twitter. La constante exposición al smartphone nos genera una ansiedad tremenda y esa ansiedad va en contra de la lectura sosegada de un libro largo. La irrupción de Internet, las nuevas tecnologías y las redes sociales modificaron nuestras costumbres drásticamente, otorgando una dinámica vertiginosa a nuestra vida diaria. La cibercultura es la cultura que surge, o de hecho está surgiendo, del uso de las computadoras o smartphones para la comunicación, el entretenimiento y el mercado electrónico. Es una cultura nacida de la utilización de las nuevas tecnologías como Internet. Influye mucho en nuestra vida, ya que transformó la manera de cómo nos comunicamos y satisface la necesidad que tenemos de estar en contacto siempre con el otro, esa característica gregaria de ser social que tenemos los seres humanos. Hay una historia importante en la historia de la lectura, que es la relación que hay entre los textos y el cuerpo. Esto aparece del modo siguiente: hay un encabezado de los textos, hay notas al pie, de modo tal que hay una forma antropomórfica de la página. Eso mismo sigue de algún modo perdurando en la era digital, pero lo que empieza a suceder es que hay una conquista tecnológica de la carne. Pero aún así tenemos que pensar que ese futuro está compuesto de textos.
Ya no te quedás cruzado de brazos esperando que el cliente venga a la librería, sino tenés que ir a la casa de los clientes de alguna manera. Podés comprar libros a través de la página web o mandándonos un mail o escribiéndonos desde el Facebook o preguntando desde el Instagram, no importa de cuál red. Agrandamos nuestra clientela a donde sea. Y eso está muy bueno y le ponemos mucha garra, va a tener la página siempre actualizada y a mostrarle a la gente que puede mirar desde su casa y además leer comentarios y además recomendamos libros tanto en Facebook como en Instagram, que por ahí entras a una librería y no los ves. Todos los días yo digo, mostremos este otro, tienen que ver con nuestro perfil. Y bueno, y eso es nuevo, es de los últimos 5 o 6 años, porque las redes han copado, vos comprás libros desde tu celular. Yo soy un poco pesimista en cuanto a las horas de lectura de libros, ¿no? Que van... Cómo esas horas de lectura de libros promedios en el mundo va a ir, para mí, bajando de libros, ¿no? Porque uno lee, tal vez todo el mundo dice, yo no tengo estadísticas, pero todos leemos más. Boludeces, no boludeces, artículos, no artículos. Digo, yo por lo menos he leído una infinidad de cosas que antes me parece que uno no lo hacía, porque estaba el diario en papel, que si no lo compraba a la mañana, no lo leía y después era, bueno, alguna charla, alguna cosa, pero era más difícil acceder a eso. Ahora es tan fácil y uno está interesado con el tema, o quiere saber, o quiere lo que fuere, y ese tiempo se lo disputa a un montón de otras cosas, entre ellos el libro. El cibertexto emerge como una suerte de máquina de producción de variedades. El lector de los textos hoy consume textos y sobre todo los reescribe. Una vez más aparece la figura del copista medieval, que deturpaba el texto original y lo modificaba. Todo el tiempo estamos haciendo copy-paste y al mismo tiempo introduciendo variantes en esos textos, de modo tal que la pregunta filológica es la pregunta por el origen de esos textos. ¿Qué estaremos leyendo nosotros hoy? ¿Cuánto de eso que estamos leyendo se corresponde a la última voluntad que un autor donó a la imprenta? La era digital también es una era asociativa, que está todo el tiempo generando vínculos, asociaciones. Leer hoy es tener la capacidad, pareciera, de hacer múltiples asociaciones. Leer es relacionar territorios distantes, estar todo el tiempo vinculando cosas inconexas, aparentemente inconexas, pero que desde la perspectiva de un ávido lector que tiene la capacidad de editar, aquello que puede ser pensado como inconexo no lo es tan así. El lector contemporáneo es una suerte de DJ de textos, que samplea tradiciones, samplea textos, samplea fragmentos. Más allá del soporte, sea electrónico, digital o físico, lo importante es mantener viva la costumbre de la lectura y el amor por los libros. De esta manera llegamos al final del Camino de las Letras, felices de haberlo recorrido junto a ustedes.